Ricardo Iriani. Él es ingeniero agrónomo, también productor del Valle, y estaba atento a lo que ocurría con este turismo rural. Ricardo, gracias por estar con nosotros y bueno, darnos un panorama de cómo está la producción en nuestro valle. Buen día, Soledad, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el estudio en vivo con ustedes. Sí, vos quizá viste un poco lo que yo estaba pensando, porque cuando hablamos de turismo rural, enseguida hablamos y pensamos de lo que producen esos productores que abren sus tranqueras, y yo creo que hay una demanda cada vez mayor a nivel global, a nivel país y a nivel Chubut, de que el consumidor, aquella persona que vive en la ciudad, que no tiene acceso al campo, a la parte rural, de saber qué es lo que está comiendo, qué es lo que está consumiendo, cómo se produce lo que está consumiendo. Y ahí hablamos un poco de lo que es seguridad alimentaria. Entonces, la iniciativa desde la provincia, desde los municipios, de alentar a los productores a que abran sus tranqueras, y recién decía la responsable, que es una frase que me quedó decir, bueno, una vez que el productor abre la tranquera, ¿qué le muestra? ¿Qué le mostramos? Claro. Ya sea el turista que viene de otro lado, o la misma persona de Madryn, de Trelew, de Gaiman, que los fines de semana se animan. ¿No? De la provincia, que muchas veces, cada vez que hay una feria, por ejemplo, no sé, se me ocurre la feria de Gaiman, de los productores, va, disfruta y toma conciencia del trabajo que se hace anualmente por parte de ustedes, los productores, ¿no? Pero bueno, en este caso también está bueno ir al lugar, saber cómo se trabaja, cómo se lleva ese producto, en este caso a la feria o incluso a los hogares, ¿no? Y a los distintos mercados. Claro, vos decías, por ejemplo, la muestra agropecuaria de Gaiman, que todos los años convoca a decenas de miles de personas. La importancia que está teniendo esa feria, que está cobrando año a año, es fantástica. Y después, bueno, las distintas ferias que se producen en Trelew, la Sociedad Rural los sábados abre también, y eso es directo del productor al consumidor, ¿no es cierto? Pero también yo creo que hay una necesidad de explicar, yendo al punto de los que somos productores en el Chubut, en zonas, no diría marginales, pero zonas que no tienen tanta amabilidad del ambiente para producir. Lo pongo con un ejemplo. Cuando un productor o cuando una persona decide empezar a producir cerdos o decide empezar a producir pollos en la provincia del Chubut, tiene que saber que es una zona en la cual el ambiente, el clima no es tan amigable. Claro. Y lo ponemos, por ejemplo, con lo que nos ha pasado todos hoy a la mañana temprano cuando salimos a trabajar, estos 5 o 6 grados bajo cero que nosotros lo sentimos, los animales también lo sienten, entonces ese componente de costo que tiene mantener la temperatura corporal es un costo adicional que tienen los productores de zonas, yo no diría marginales, porque en los centros poblados le gusta decir, bueno, zonas marginales para producir. Son zonas con distintas condiciones para producir, ¿no es cierto? Y para ponerlo con otro número, nosotros acá en la provincia del Chubut, que esto es algo que recurrentemente se habla en la sociedad rural, se habla desde Corfo, desde el Ministerio de Producción, no producimos toda la carne que consumimos. O sea, el Chubut podría producir mucha más carne de cerdo, mucha más carne vacuna, mucha más carne de pollo. ¿Y por qué no lo hace? Porque es una zona en la cual los costos son mayores. Claro. Y ahí entran quizá estas ideas que son muy importantes en cuanto a que el productor sepa que está comiendo alimentos producidos en el valle. Nosotros acá naturalmente en la Patagonia con tenemos... calidad, con cuidado, con buena alimentación, con todo lo que y con implica, mejor ¿no? calidad de alimento, ¿no es cierto? Pero eso es un desafío que hay que hacer porque muchas veces cuando uno va a comprar un producto, lo primero que se fija es en el precio, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede hoy? Entonces, los costos de producción de los productores del Chubut, de los productores de la Patagonia, son mayores que los costos de producción del norte. Ser productores implica un esfuerzo enorme, ¿no? Y teniendo en cuenta también que ustedes, la incidencia climática, un montón de factores también pueden llegar a complicar su trabajo más de una vez, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no es fácil y detrás hay un trabajo enorme. Sí, lo que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja en la producción agropecuaria es que trabaja con muchas variables que no maneja, ¿no es cierto? En la provincia del Chubut tenemos muchos ejemplos de cosas graves que han pasado en el pasado, como el volcán, cuando cae una capa de ceniza en el campo, de 6-7 años de seca, y esto lo saben muy bien los productores de la meseta, aquellos que producen ovejas, aquellos que se dedican a producir, por ejemplo, chivos, o que quieren tener corderos para vender, y después de muchos años de seca no le pueden dar de comer a los animales y tienen que comprar alimento, lo que es un costo adicional. Entonces, estamos trabajando con muchas variables que no manejamos, y eso hay que tenerlo
en cuenta a la hora de hacer los costos de producción, que son mayores en el caso de una industria. Y aparte las variables macroeconómicas en cuanto a lo que podemos decir que ha pasado en estos días, es decir, tampoco el productor maneja los precios de venta. El precio de venta lo da el mercado. No hay mercado más transparente que el mercado de la carne, porque son miles de productores a nivel país, productores de cerdo, productores de vacunos, que van y concurren para vender sus productos. Y eso hace que el precio lo dé la oferta y la demanda. Nosotros vemos que cuando el precio de la carne baja, uno dice, bueno, voy a comprar más carne. Cuando el precio de la carne sube, ¿pero por qué sube y por qué baja? Nosotros ahora vemos que en estos días la carne vacuna ha subido entre un 10 y un 20%. Y eso es porque hay problemas de oferta en la zona norte. Nosotros no manejamos tampoco los precios en la Patagonia. En la zona norte con las inundaciones hay menos animales gordos que van al mercado y eso hace que la demanda se mantiene, hay menos oferta, entonces se sube el precio. La recomendación también la podemos hacer un paralelo con respecto con las frutas o con las verduras, ¿no es cierto? A veces vamos al mercado muchas veces y el tomate está a 70, 80 pesos el kilo cuando estaba a 20, 30. ¿Qué pasó? Hubo en helada de Tucumán, claro, alguna enfermedad en la zona de producción, entonces baja. Y la recomendación que es tratar de abstenerse de comprar productos de estación que han subido mucho. Entonces comprarlos cuando hay mayor oferta. Pasa mucho también en la Patagonia con la oferta de la carne ovina, ¿no es cierto? En la época que hay cordero, nosotros siempre decimos para el Día de la Madre, ahí se consigue la carne ovina más barata. En otras épocas, cuando hay sequía, cuando hay menos oferta, es más cara. Y eso un productor, acá en el Valle del Chubut, cuando decide invertir para producir, tiene que tener en cuenta, cosa que no es fácil, todas las variables climáticas y todas las variables económicas a la hora de invertir. Ricardo, ¿y cuál es el sector, en este caso productivo, más favorecido y el menos favorecido en la provincia en estos momentos? Sí, yo creo que nosotros en este momento, si tenemos que hablar de los distintos, las distintas producciones, ovina, como decíamos recién, porcina, vacuna, venimos en la provincia del Chubut de 7 años de sequía que se está recuperando. Entonces, el stock de ganado ovino se está recuperando. Pero es algo que no se hace de un año para el otro, ¿no es cierto? Pensemos que desde que una cordera se transforma en borrega, se transforma en madre, un vacuno, pasan muchos años y eso lleva mucho tiempo. Hoy hay una intención de los productores de volver a producir, de volver a poner en movimiento sus establecimientos, pero necesariamente debe recurrir a líneas de crédito que no es fácil. Desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Agroindustria en Acción está la ley ovina que ayuda a los productores, pero el tema tampoco hay una disponibilidad de animales como para rápidamente recuperar el stock. En cuanto al stock vacuno, lo que podemos decir que el Valle del Chubut es un valle chico en cuanto a lo que es comparado con el Valle de Río Negro o zonas del norte, en lo cual nosotros podemos producir todos los animales que el mercado demanda. También, de vuelta, para ponerlo con un ejemplo, la provincia del Chubut todos los años compra mucha carne en el norte. Nosotros acá en el Valle del Chubut podemos ponerlo con una cifra que ha bajado un poco el stock vacuno. Tenemos 30, 40 mil animales en el Gordo de Valle del Chubut que solo alcanza a abastecer al equivalente a 100.000 personas. Pero si sumamos todo el mercado de Comodoro, de Madryn, de Trelew, podríamos aumentar mucho más. O sea que con la producción local alcanzaría y no haría falta el ingreso de... Nosotros hoy estamos produciendo menos de la mitad de lo que el mercado demanda. O sea, todos los productores que decidieran invertir y producir más podrían abastecer al mercado. Lo mismo con la carne de cerdo. Hoy en el Valle del Chubut debe haber, si lo ponemos con un número, no más de 2.000 vientres. ¿Y qué se necesita, Ricardo, para que esto sea posible, dada la situación que estamos atravesando en la provincia? El dar un incentivo, el poder trabajar en esto y que los productores, valga la redundancia, puedan producir, puedan vender sin necesidad de que ingrese de otro lado. ¿Qué se necesita? Bueno, hay distintos factores que concurren para hacer que esto no sea fácil. De hecho, en los últimos años lo que se puede ver en el Valle es un aumento de la producción de la carne porcina. Hay productores que han aumentado la cantidad de vientres porque la producción porcina es algo muy intensivo y si la comparamos con la producción de carne vacuna de los feedlot es algo que rinde más. Ahí tenemos que hablar de un punto muy importante que el productor debe tener en cuenta, que es la conversión. Para ponerlo con un ejemplo, para que un vacuno engorde 1 kilo necesita 6-7 kilos de alimento. O sea, un productor tiene que gastar 6 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne vacuna. En el caso del cerdo, que es más eficiente en la conversión, con 3-4 kilos de alimento, produce un carne, porque es un animal más eficiente. Y si vamos a lo que es la eficiencia de la conversión, esto es lo que sucede en otros países, en Europa en general se consume más carne de cerdo, se consume más carne de pollo, porque el pollo es aún más eficiente. Y si esto lo ponemos con un ejemplo, es muy claro, es un animal más chiquito
que comiendo 1 kilo produce con 2 kilos de alimento produce 1 kilo. O sea, tenemos el vacuno, que es más ineficiente, el cerdo más eficiente y el pollo. Y para poner con un ejemplo aún más, que nosotros en la Argentina y en el Chubut no tenemos la cultura de comer pescado. Nosotros comemos pescado, sí, bueno, nos preocupamos cuando sube la merluza en Semana Santa, o comemos pescado en nuestra dieta normal una vez por mes o una vez por semana, los viernes, pero otras culturas, otras sociedades como en India, como en China, la mayoría de la dieta es el pescado. ¿Por qué? Y esto lo vamos a poner con un ejemplo que debería también hacerse docencia desde los gobiernos municipales, desde el gobierno provincial, para aumentar la cantidad de pescado que tenemos en la dieta, primero, porque es saludable y segundo, debería ser más barato. ¿Por qué digo? Porque en la Argentina tampoco es barato el pescado. Sin embargo, para ponerlo de vuelta con el ejemplo, la eficiencia de conversión del pescado es la mayor. Come 1,3 kilos de alimento para producir 1 kilo. Es decir, que lo que se gasta para producir, el tema que hay que generar las condiciones para que la piscicultura sea un negocio rentable. Y acá de vuelta para ponerlo con un ejemplo. En la Argentina se carnean más o menos 20.000 cerdos por día. En China 1 millón de cerdos por día. La dieta del país, de los habitantes de China, tiene mucho más componente de cerdo. Y la carne es algo que se come muy poco. Y de cerdo de peces de vuelta, el pescado. La piscicultura en China es la mayor del mundo, porque la eficiencia de la conversión, ellos nos compran soja, compran el alimento y lo transforman en alimento proteico, que es algo que también se tiene que tener en cuenta desde las autoridades, desde las sociedades, desde las cooperativas, para que la dieta que nosotros nos alimentamos sea saludable, porque si nosotros conseguimos mejorar la dieta de los habitantes de Chubut, hacemos una prevención en lo que son enfermedades. Pero eso es un trabajo en conjunto. Claro, volviendo a tu pregunta, que no la escapo, ¿qué necesitamos para producir más? Primero necesitamos estabilidad en las reglas de juego, ¿no es cierto? Porque cuando un productor decide invertir en comprar una chancha madre, en comprar una vaca a producir, ni hablar de lo que decíamos fuera de micrófono recién de la actividad lechera, ¿no es cierto? Para que una vaca produzca leche y pueda tener los terneros, se necesitan 3, 4, 5 años. Y ahí necesitamos estabilidad en las reglas impositivas, el tema de la inflación también, porque hace un componente de los costos que no se sabe cuándo se van a vender, pero de todos modos, por el otro lado, lo que tiene que tener en cuenta el productor es que hoy hay una diversidad de tecnología disponible para ser más eficiente en la producción. Hoy tenemos genética para producir pastos de mayor cantidad y mayor calidad, hoy tenemos genética de animales que producen cerdos que convierten mejor. Recién hablamos de un componente importante que es la conversión. Hoy se tiene que invertir en genética para que el vacuno convierta mejor, para que el cerdo convierta mejor, porque el productor, y con esto quizá termino el concepto para no aburrir tanto, porque es algo muy técnico. Sí, las herramientas las tenemos, digamos. Las herramientas están disponibles. El tema es acercarlas a ese productor, y yo pienso de la vasta audiencia que tiene el Canal 7, es decir, bueno, ¿cómo hace el productor de Telsen? ¿Cómo hace el productor de Sarmiento? Y bueno, ahí hay un trabajo que tiene que ser público-privado, con el municipio, con las cooperativas, con las rurales, para que esa tecnología que hoy está disponible para los productores de la Pampa húmeda, digamos, le llegue a los productores de Chubut. ¿No es cierto? Nosotros como productores no podemos poner el precio del producto, pero sí lo que podemos hacer es bajar los costos de producción, produciendo más kilos de pasto por hectárea para los animales, mejorando la conversión de los animales que tenemos y por supuesto invirtiendo en más genética. Hay muchos productores que por sí solos lo pueden hacer. El desafío es que los pequeños productores, eso que quizá nosotros empezamos la charla diciendo, bueno, esos que pueden abrir la tranquera y mostrar, bueno, acá estamos produciendo alimento de calidad, alimento que no tiene perjuicio para los consumidores y estamos ganando plata, porque al final del día creo que el productor, el hijo del productor, el nieto del productor que decide quedarse en el establecimiento, lo hace porque le gusta, pero si no gana plata, ese establecimiento se va a cerrar. Ricardo, y gente, tengo plata, ¿en qué invierto? Consejo. ¿A qué sector productivo apunto? Mira, la semana pasada hablaba con un productor que vino y me dice, mira, me conviene hoy, con la especulación que hay, invertir en Levac porque me da el 39% anual. Yo hace 30 años que me dedico a la producción agropecuaria y lo que he hecho siempre cuando me ha sobrado un peso es invertir en tratar de mejorar, dar vuelta a una pastura vieja, porque hoy hay tecnología disponible y que produzca un 20% más en cantidad, o que esa pastura tenga más proteína porque va a mejorar. Después comprar animales de calidad. Yo creo que aquella persona que hoy quiere invertir, lo que debe decir es primero es qué es lo que le gusta
Bien. Y en el sentido de decir, bueno, me siento cómodo con la producción de cerdo, con la producción de vacunos o la producción ovina, y después informarse, instruirse, leer, aprender en cuanto a todo lo que es la eficiencia de la producción. Repito porque el concepto es importante. No podemos poner el precio de venta, lo que sí podemos hacer es tratar de bajar los costos. Y bajar los costos hay que ser eficiente en lo que es el riego, hay que ser eficiente en lo que es la producción, hay que ser eficiente en los gastos de comercialización, ¿no es cierto? Que es otro punto muy importante, porque vos fijate que acá uno lo puede decir en el escritorio en forma muy sencilla, pero ¿qué parte del producto que paga el consumidor en la góndola o en el mercado le llega al productor? Llega al productor, O sea, claro. en la Argentina los costos de comercialización son muy altos. Y es eso muy mínimo lo que recibe el claro, productor. es muy poco. Eso es algo que excede al productor. Claro. Pero sí se puede trabajar el productor a nivel de cooperativas, a nivel de sociedad rural, por supuesto con los ministerios de producción de cada provincia y con el Ministerio de Agroindustria. Eso es un esfuerzo que excede el esfuerzo individual, pero debemos participar como productores en la toma de decisiones en cuanto a lo que es todos los gastos de comercialización. Porque reduciendo eso, primero, le va a llegar al productor un mejor precio y el consumidor va a pagar algo justo, ¿no es cierto? No lo van a matar con el precio en la góndola.